Hola a todos, muchas gracias por visitar este video del día de hoy, en el cual tenemos a un invitado especial. Su nombre es Eric Velasco. Él es maestro en ciencia por la Universidad de Tohoku, con una especialidad en el área de tsunamis, ¿cierto, Eric? Sí, hola Andros, muy buenas tardes. Sí, en efecto, O- geología de tsunami. Ok. Bueno, pues para empezar con esta entrevista nos gustaría conocer un poquito más sobre ti. Creo que tú eres la persona más indicada para contarnos un poco sobre ti, tu experiencia y bueno, algunas opiniones personales con respecto a lo que has vivido acá en Japón y con lo que viviste antes en Colombia. Y bueno, pues me gustaría empezar por preguntarte, pues, un poquito sobre ti, qué te gusta hacer, a qué te dedicas, en tus tiempos libres, más o menos si tienes algún, no sé, algún hobby o, no sé, lo que quieras contarnos sobre ti. Bueno, Andros, muchas gracias. Pues como lo dijiste, estaba estudiando en Tohoku la maestría en ciencias. Yo soy geólogo de profesión. La geología la estudié en la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy de una ciudad pequeña que se llama Sogamoso, es como a 3 horas en auto desde Bogotá, desde la capital. Y desde muy pequeño me gustó el tema de desastres. Estuve vinculado a la Cruz Roja como voluntario. Por eso conocí cómo funcionaban los desastres y ahí decidí entrar a estudiar geología, pues entendí que la mayoría de desastres en el mundo eran causados por elementos o por fenómenos naturales, ¿no? Huracanes, terremotos y tsunamis. Ya como que cuando entré a la universidad, al pregrado, conocí a los tsunamis y allí pues me enamoré de ese fenómeno. Entonces ahí decidí ir a estudiar. ¿Por qué? Porque en Colombia han habido muy pocos pero no han sido estudiados. Entonces la amenaza está, ha generado pérdidas humanas, muchas, y económicas, pero no han sido muy estudiados. Y bueno, pues a mí qué me gusta hacer, me gusta nadar. En Japón, en Sendai, nadaba bastante mientras pude y bueno, eso como el único hobby así que tengo. Soy súper malo para jugar fútbol y también baloncesto. Todos los deportes en equipo soy malo para hacerlos, excepto los individuales como bicicleta y natación. Bueno, no, pues Japón es un gran país, ¿no? Es muy chévere. Es un país en donde yo creo que tú encuentras el mayor nivel de respeto por la otra persona. Entonces, cuando comparas Colombia con Japón, te das cuenta de esas cosas, porque llegas a Japón y entonces todo el mundo, nadie te toca, nadie se acerca a ti. Si tú te acercas a alguien, esa persona como que se retira porque tiene miedo de que se le acerques mucho Ah, y siempre, siempre como que tienen eso presente. Y durante mi experiencia en Japón, nunca me sentí rechazado por ser latino. De hecho, siento, en mi experiencia personal, siento que ellos son muy buenas personas con los latinos. Quizás son muy nacionalistas y a veces como que tienen fobia a otras culturas, pero no lo sentí con nosotros los latinos, al menos en mi experiencia personal. Entonces, eso combinado con el respeto hace que sea agradable vivir. Además que es muy seguro. Tú puedes dejar el computador literalmente en la mesa de la cafetería, e irte al segundo piso al baño y demorarte 15 minutos y vuelves y tus cosas están ahí. En el tren es igualmente respetuoso, seguro. Tú puedes dejar algo en el tren y seguramente lo vas a encontrar en la siguiente estación porque alguna persona lo llevó a la estación de seguridad. Em, Igualmente, por ejemplo, el metro es muy silencioso. Bueno, en Sendai a veces no tanto, y en ciertas horas no tanto, pero si tú lo comparas con otros países, seguro que va a ser el más silencioso del mundo, ¿no? ok. Y eso en general, como mi experiencia. Obviamente, creo que a los latinos nos da duro un poco el vivir en Japón
por el hecho de que estamos acostumbrados al ruido, al abrazo, a hablar duro, a la fiesta, a los amigos y como a ser muy íntimos en las relaciones personales. En Claro. Japón son fríos los japoneses. Necesitamos un poco de caos en nuestras vidas los latinos, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Perfecto. Oye, Eric, y bueno, nos mencionabas que estudiaste en la Universidad Nacional de Colombia, ¿es el nombre de tu Sí, universidad? sí, exacto. ¿Cómo, bueno, ahora que ya tuviste la oportunidad de estudiar allá y ahora en Japón, que está como considerado pues un país bueno para estudiar, este, ¿cómo consideras tú que está ahorita Colombia en cuanto a educación a un nivel global? Me refiero, bueno, no solo a nivel universitario, no sé, tal vez si tuviste oportunidad de conocer a lo mejor cómo es el sistema educativo a niveles menores, por ejemplo, preparatoria, secundaria, y ahora que lo ves así desde este punto de vista, ¿qué piensas? ¿Cómo anda Colombia en ese sentido? En la Universidad Nacional de Colombia es una de las dos más importantes y una de las dos mejores del país. Es la mejor pública y Mm, compite siempre con la mejor privada por el mm, top. En ese orden de ideas, pues estudiar en la Universidad Nacional, o mejor, estando en Japón, me di cuenta que la, la calidad de la educación es muy buena, porque yo sentía que en comparación con mis compañeros, yo tenía muchos conocimientos que ellos no tenían a veces, porque tiende a ser muy integral. En geología, por lo menos, mm, tú ves todos los aspectos de la geología y te los enseñan muy bien. Entonces, en el conocimiento que te dan los profesores en el pregrado, siento que no tenemos nada que envidiar a un país primermundista o a lo que Japón enseña. De hecho, a veces siento que en Japón se quedaban cortos con lo que les enseñaban a los estudiantes o lo que los estudiantes querían aprender. No mm, obstante, lo que sí nos diferencia es la investigación. Entonces, si bien tú no tienes un estudiante de pregrado en Japón, no tiene los conocimientos que quizás un latinoamericano puede percibir en el doctorado, sí, en el pregrado, perdón, sí es cierto que la investigación en Japón tiene muchísima más inversión, que la metodología de investigación es mucho más seria, más estricta, por lo menos en mi laboratorio. Hay varias opiniones al respecto y pues eso obviamente va a depender de cada laboratorio, pero en general pienso que ellos, el hecho de que tienen más dinero para invertir y de que los profesores son libres para invertir, para investigar lo que ellos quieran, eso permite que el nivel de investigación pues sea 10 o 20 veces mejor de lo que tenemos en Latinoamérica. Y creo que esa es la gran diferencia entre Colombia y Japón en términos de educación, la investigación y la inversión en investigación. ok, perfecto. Y bueno, y en ese sentido, ¿tuviste quizás oportunidad también de conocer pues otros estudiantes de otros países, me imagino, ¿no? No sé cómo en algún momento tuvieron la oportunidad de discutir algo similar sobre ellos, cómo se sentían en Japón, al igual que tú, no sé, igual ellos tal vez antes de venir a Japón tenían una perspectiva y después que llegaron, pues no sé, igual y cambió totalmente, ¿no? En algún momento recuerdas algo de lo que hablaste con ellos? Sí, sí, ya, quizás para la pregunta anterior que me hacías me faltaba Ah, decir ok. para cerrar que yo no estaba seguro, o mejor, estoy seguro hoy en día que no solamente para mejorar la educación de un país tú tienes que invertir más en educación per se o meterle más profesores, sino que evidentemente tienes que investigar, eso es lo que hace que un país se desarrolle. Y con respecto a esta pregunta, sí, sí tuve la oportunidad pues de compartir con muchos japoneses, con árabes, con personas de Tailandia, de China, de Indonesia y quizás, por ejemplo, el árabe que estudiaba conmigo, él estudió en Estados Unidos, en Penn State, hizo su pregrado. Y Mm, para él, su experiencia era muchísimo mejor la de Estados Unidos que la de Japón. ¿Por qué? Porque había llegado a un laboratorio en donde él no encajaba o lo que él quería desarrollar no encajaba perfectamente con lo que el laboratorio hacía. Entonces él mm, terminó haciendo algo del cual, en lo que el cual el profesor cabeza no tenía, el profesor líder no tenía interés. Entonces eso genera una decepción en él, pues porque no pudo estudiar lo que él quería y él al final sentía que la calidad no era buena.
pero Mm. en mi percepción no era eso como tal, sino simplemente él no estaba en el lugar que debía estar porque pues no estaba investigando lo que él quería. Entonces, de ahí que también es súper importante escoger muy bien a qué laboratorio vas a llegar y qué quieres hacer, porque pues de eso va a depender el resto de tu carrera, 5 años si es maestría y doctorado. Perfecto. Y bueno, para cerrar con esta parte de la entrevista que es sobre ti principalmente, ¿qué te gustaría que la gente en el mundo supiera acerca de Colombia? No sé, tal vez si quisieras mencionar pues alguna comida famosa, algún lugar famoso. Bueno, todos conocemos a Colombia porque son muy buenos futboleros, ¿no? Siempre dan buenos James. partidos, ajá. Pero bueno, seguramente hay más que eso de Colombia que no se muestra en las noticias, en la televisión y algo que pues algún colombiano conoce muy bien. No sé, ¿qué te gustaría decir? Pues bueno, en comidas puedes encontrar muchas porque Colombia es multicultural, entonces tenemos afroamericanos, tenemos indígenas, tenemos mestizos, entonces asimismo hay muchas comidas, pero lo más famoso en Colombia quizás sea el ajiaco, en Mm. Bogotá, por ejemplo, que es una sopa con papa, pollo, crema de leche, alcaparras, es muy rica, o la bandeja paisa en Antioquia, que es como en el centro norte del país, que tiene chorizo, tiene morcilla, tiene arroz, tiene carne, en fin. Esas dos me gustan mucho. En el Pacífico, el pescado encocado es delicioso. Eh, en el norte hay una cosa que se llama butifarra, que es como unos pequeños chorizos así, Ah, ok. es súper bien. Y Ya, los tamales, pero ustedes también tienen tamales, ¿no? no, no sé si sean iguales. Es una como masa con o algún ingrediente adentro, ¿es igualito? Y envuelto en una hoja que parecen hojas de plátano. Ah, ok, sí, entonces Y, sí, sí tenemos los mismos tamales. y los Ok. tamales, sí, sí, todos los tipos también. Como te decía, pues somos multiculturales, entonces al sur tú puedes encontrar el carnaval de negros y blancos, que hace referencia a esa colonización y demás, y como al respeto de las razas. En el norte está el carnaval de Barranquilla, que es así en la costa caribe colombiana, entonces clima caliente, súper rico. Está la feria de Manizales, en Manizales, que es más relacionada al café, o está la Feria de las Flores en Medellín, es muy famosa porque salen estas personas que se llaman silleteros con un ramo de flores gigante que pesa 80, 100 kilos en sus espaldas caminando y desfilando. Gracias por la información ya para todos los viajeros, ya que se hagan una buena lista de las cosas que les gustaría visitar. Bien, pues vamos a pasar entonces ahora a a la segunda parte que ya es un poquito más enfocada a tu experiencia profesional. Y bueno, para ello me gustaría comenzar con retomando la parte que tú estudiaste geología como tal en la licenciatura, ¿cierto? Sí, exacto. Eres geólogo. Entonces, bueno, en este sentido, ¿piensas tú o qué recomendarías para generaciones, por ejemplo, de nivel medio superior, que a veces no están muy seguros de qué elegir porque a veces no se sienten un poco capaces, no sé si necesiten física, química, matemáticas, etcétera? Entonces, en este sentido, me gustaría saber si tú consideras que para estudiar geología se necesite ser como muy inteligente o alguna especie de supergenio, o si, o solamente, pues, ahora sí que esforzarse y eso es todo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? A mí me gusta en este caso citar a Richard Feynman, que decía que no habían genios, que ni siquiera él era un genio, bueno, y él sí era un genio, pero él decía que no había gente brillante y que no había gente diferente, sino que todo se lograba con dedicación y que si tú hacías algo repetitivamente y le ponías esfuerzo y tiempo, pues lo lograbas. Yo creo que es lo mismo en geología. Quizás lo único que tú necesitas para ser geólogo o para estudiar geología es tener el gusto por el campo y tener el gusto por salir, por conocer, la curiosidad de saber un poco más de cómo funciona el mundo, porque indiscutiblemente eso es lo que te va a llevar a profundizar, a tener curiosidad sobre los fenómenos, a buscar respuestas a eso y pues tener esa inspiración
para poder construir ciencia. Finalmente, yo creo que los profesionales en ciencias de la Tierra lo que tenemos es una curiosidad profunda por saber cómo funciona el mundo. Y eso es lo más importante. Creo que física, matemáticas y todas esas áreas es bueno, se necesitan obviamente, pero las puedes construir con el tiempo, ¿no? Y aunque Ok. a algunos no nos gusten, pues con el tiempo tú ya las puedes ir construyendo y las puedes ir reforzando. Ok, y en este sentido, bueno, ¿recuerdas alguna o una o dos materias, no sé, que hayan sido muy difíciles para ti, que quizás te causaron dificultades para, pues, para obtener tu grado o para avanzar, digamos, de forma libre durante tu licenciatura? Sí, me acuerdo mucho de rocas metamórficas, las odio. Y, y qué otra cosa. Sí, rocas metamórficas eran muy difíciles. Para mí no me gustaban. Bueno, hoy en día tampoco me gustan mucho las rocas metamórficas. Y cuál otra me parecía muy difícil? Es curioso porque en el pregrado, en la licenciatura, me pareció difícil geoquímica Ok. y en la maestría hice geoquímica y ya en la maestría me gustó. Y bueno, y ahora ya dominas la geoquímica, ¿no? Bueno, al Pues menos más que antes, ¿no? para tsunamis quizás, pero para otras cosas sí es difícil. Ok, Pues al menos más que de acuerdo. ok, perfecto. Y bueno, cuando tú estudiaste, bueno, cuando elegiste estudiar geología, ¿tenías algo más en mente? ¿Alguna otra cosa que te gustara, que tuvieras ahí como una dificultad para decir si es geología o no sé si te gustara otra cosa para Bueno, estudiar? sí, antes de estudiar geología estudié dos carreras. Alcancé a empezar dos carreras. Ok. Empecé a estudiar química farmacéutica y estudié ingeniería geológica. Ah, Y ok, cuando entré en geología quería estudiar medicina. ok. Entonces tuve como bastante incertidumbre sobre lo que quería hacer en mi vida, pero al final me decidí por geología. Entonces, ¿primero estuviste en una licenciatura y cambiaste o ibas como estudiando Sí, no, simultáneo? estudié química farmacéutica, me cambié, estudié semestre y medio, después me cambié a ingeniería geológica y en otra universidad. Ok, Ahí estudié 3 semestres y luego me devolví a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar geología. Pero apenas entré a geología, tenía la firme intención de cambiarme a medicina, ok. porque era más fácil entrar a la geología y después cambiarme a medicina. Pero ya con el tiempo, como a los 2 semestres, ya me gustó geología y dije, no, ya quiero geología. Oye, y en ese sentido, ¿cuál es la diferencia, bueno, no sé, en Colombia entre ingeniería geológica y geología como tal, como ciencia? Digo, no, no sé si hay alguna diferencia muy grande o no. Sí hay una diferencia en la temática general y es que geología abarca los procesos de geología interna de manera más amplia, mientras que ingeniería geológica se ocupa un poco más de la geodinámica externa. Entonces, y específicamente en ingeniería geológica se ocupan más de geotecnia, de Ok, mecánica de rocas. Entonces ellos son mucho más enfocados a la ingeniería, mientras que en geología es más ciencia, es más tectónica, geoquímica, ese tipo de cosas. ok, perfecto. Y bueno, ya hasta este punto que ya eres geólogo y maestro en ciencia, en geología, si tuvieras la oportunidad, ¿estudiarías algo diferente o te quedarías con lo que ya lograste hasta ahora? Sí, a mí me gustan varias cosas. Entonces, hace poco, bueno, desde hace un rato me gustan las arcillas. Entonces he pensado en aplicaciones para arcilla. Entonces he contemplado la posibilidad, por ejemplo, de hacer un doctorado en química, como química Ok. farmacéutica para aplicación de arcillas en medicamentos, o también he pensado en una maestría o un doctorado en economía, en desarrollo sustentable más bien, como para aplicar la geología a un mundo real, ¿no? Mm. Cómo haces de la geología algo que genere desarrollo en los países. Pues como que eso he estado pensando varias cosas.
¿tuviste alguna razón específica por la cual elegiste Japón? ¿O fue como algo del destino o simplemente se dio? Creo que ambas cosas, de que el destino y que me gustaba. Yo leí un libro que se llama Tsunamiites, Ok, que es de depósitos de tsunami, y ahí había un profesor, dos profesores, Sugawara Daisuke y Goto Kazuhisa, que eran como dos de los escritores. Y yo les escribí como, oiga, quiero estudiar con ustedes. Entonces Sugawara no me respondió en ese momento, pero Goto sí. Y Goto me dijo, pues no, pues yo lo puedo recibir en mi laboratorio. Y un profe de allá que se llama Eric Mas también me ayudó a hacer el contacto con Goto y como se dio todo, entonces pude entrar con beca de la Universidad de Tohoku, pues es beca gubernamental, pero a través de la Universidad de Tohoku. em, entonces fueron como el que yo les escribí, quería ir a estudiar con ellos porque pues ellos son la segunda generación de científicos de tsunami, de geología de tsunamis del mundo, entonces pues ellos son los que más saben quizás de eso y también pues el destino, ¿no? Que me ayudó la vida a conseguir esa beca. ok, perfecto. Y bueno, entonces, después de eso ya aplicaste acá a Japón y bueno, tú ya tenías toda una vida hecha en Colombia, ¿no? Entonces, hasta ese punto, ¿tuviste que tomar alguna decisión difícil? Por ejemplo, dejar algún trabajo, algún proyecto pendiente, algo, no sé, algo que te tomara pues mucho tiempo pensar si realmente valía la pena irte a Japón o no. Quizás lo más difícil fue mi familia y específicamente mi madre, Ujú. porque ella es viuda y en ese momento pues estaba sola, ¿no? Pues mis hermanos viven también en Bogotá, pero pues yo vivía con ella en ese momento. Entonces como dejarla sola fue difícil. Por el trabajo no, porque en ese momento de mi vida lo que yo quería era irme a Japón a hacer la maestría. Entonces todo estaba enfocado allá. Lo único que me hizo, que fue duro dejar, fue mi familia. Ok, ok. Y y bueno, entonces ahora ya que llegaste a Japón, eh, si pudieras ahora, ¿piensas que si hubieras tenido la oportunidad de irte a otro país, lo hubieras preferido sobre Japón o si te vas por Japón una vez más? No, Japón es un gran país. O sea, si otra vez yo devolviera el tiempo 2 años y medio atrás y me preguntara a dónde quisiera ir, yo diría lo mismo hoy en día que a Japón, porque si bien Japón es un país muy complejo porque es muy diferente a nosotros, quizás yo creo que hablando con italianos, con alemanes, americanos del norte y chilenos, gente de todo el mundo, hasta árabes, para ellos Japón es muy difícil en la medida en que es muy diferente. Entonces yo creo Exacto. que es una cosa que tú tienes que hacer en la vida, es al menos una vez visitar Japón por una semana, porque es un país muy diferente, Ok, no, totalmente. perfecto. Entonces, eso es tu, bueno, esa era la siguiente pregunta, ¿qué recomendación darías? Y me parece que esa es muy buena, venir a Japón, aunque sea una vez en la vida, porque sí, está fuerte, ¿verdad? Está fuerte el choque cultural. Y Sí, bueno, sí, sí. eh, ¿alguna recomendación que tengas para las personas que quieren estudiar acá en Japón? Algo, alguna información valiosa, ¿qué recomiendas para los chavos que están pensando en venir para acá? Que lean mucho sobre Japón, sobre la cultura, sobre historia, sobre cómo se ha desarrollado esa cultura, sobre la religión, sobre el shintoísmo, sobre los lugares, porque si tú mezclas la geografía, la geografía como tal, con la historia del Japón, con su religión, tú vas a entender muy bien por qué son como son. Tú vas a entender muy bien por qué se les desarrolla ese carácter como sociedad, por qué hacen una cosa u otra, porque el respeto y demás, por qué se comportaron así durante las guerras. Entonces, lo que yo más recomendaría es leer sobre la historia de Japón para poder disfrutar Japón, así sea una semana que vayas a ir.
Nos gustaría pasar a la parte en la que nos hablas sobre qué hiciste tú acá en Japón durante tu estancia. Entonces, para ello, pues nos gustaría que si nos puedes compartir algunas figuras o algunas fotos, si es posible. Y bueno, pues somos todo oídos.